Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Vamos a empezar porque ya las otras dos me he perdido mucho tiempo introduciéndome y no vamos directo. Nada que disclose financieramente que tenga que pertinente con esta charla. La gran pregunta de esta charla es ¿qué se hace con el paciente obeso de hernia yatal? ¿Se hace la manga? ¿Se hace el bypass? ¿Se le pone mesh o no se le pone mesh? ¿Se hace a la vez de la cirugía o se hace en un segundo procedimiento? Y vamos a tratar de mostrar la literatura que nos pueda ayudar en la toma de estas decisiones. ¿Cuál es el mejor procedimiento para hacer en presencia de una hernia yatal? ¿Sería la manga? ¿Sería el bypass? Y revisamos la base de datos y las reparaciones en este paper bastante reciente, hace unos 6-7 años, se revisó la base de datos del NSQIP. Este es digamos, donde todos los cirujanos reportamos nuestras cirugías, todos los aspectos de estos, y esto crea una base de datos nacional de la cual todo el mundo tiene acceso que haga cirugía bariátrica y puede sacar cualquier información para hacer los estudios. En este, como ven, los números son siempre bastante grandes, afortunadamente. En este, la potencia del estudio fue de más de 5.000 pacientes, casi 6.000 de hecho. Se compararon los bypasses con la manga gástrica. Los dos grupos se machearon y se vio cómo a los 30 días, en el postoperatorio inmediato de hasta 30 días, cuáles eran los resultados cuando se hacía una manga a la vez de una hernia paraesofagial o cuando se hacía un bypass a la vez de una hernia paraesofagial. Como ven y van a ver en los estudios posteriores que voy a mostrar, el bypass siempre resulta con un poco más de morbilidad, más readmisión, más reoperación. Obviamente el bypass es una cirugía más compleja y ende que cualquier otro procedimiento adicional que se haga además del bypass posiblemente va a acarrear una mayor incidencia, pero es importante demostrar las cosas. Las anécdotas no tienen ningún peso académico, si lo ponemos así, o investigacional, si es así. Este otro estudio, muy parecido, 2-3 años posterior al anterior, vuelve a comparar y en este comparan el uso de mallas en las hernias paraesofagiales contra no malla en el cierre del hiato en pacientes con manga y con bypass. Como ven, el número es de más de 40.000 pacientes, de los cuales la gran mayoría, no extraño, ya en este momento la manga era universalmente el procedimiento más popular. Habían casi 35.000 mallas contra 7.000 bypasses y 40.000, la mayoría, usaba mesh contra cierre único del hiato. Nuevamente, mayor complicación y nuevamente más del doble del bypass con la manga, aunque las complicaciones son bastante bajas, sigue siendo un número considerable y el doble es más que estadísticamente significativo. En mortalidad no hubo diferencia. En cuanto al mesh, no hubo diferencia en el aspecto quirúrgico, tanto de mortalidad como en morbilidades. ¿Qué tipo de reparación conviene más? ¿La anterior, la posterior o la que se usa mesh? Y este es un punto importante solo para darles la experiencia en los Estados Unidos. Anteriormente los seguros pagaban el procedimiento bariátrico y le daban pago adicional como un segundo procedimiento, que generalmente un segundo procedimiento recibe un porcentaje menor, pero sigue siendo bien remunerado. Me imagino que en nuestros países es muy parecido, siempre usa el mismo sistema, a un segundo procedimiento. Y pagaban un segundo procedimiento como la hernia yatal. El problema es que hubo un número excesivo de cirujanos que ponían un punto o decían que ponían un punto anterior justificando la reparación del hiato y por mucho tiempo pudieron cobrar, pero el seguro es como, digamos, como el casino, como el banco. Eventualmente el seguro va a ganar y a estas alturas, en estos momentos, y ya hace más de 5 años, en Estados Unidos no se reembolsa por el reparo del hiato durante la hernia bariátrica por la cantidad de fraudulentos cierres que se hicieron en el pasado. Hay que repararlo, digamos, como una parte moral o ética, pero, digamos, se va con la frente en alto, pero con el maletín vacío. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta reparación? Este es el estudio colaborativo de Michigan. Michigan es un estado muy particular que fue el primero que deberá crear una base de datos generalizada de todos los cirujanos y ellos pusieron por mucho tiempo muchos papers significativos, incluyendo
gracias al colaborativo de Michigan o por culpa del colaborativo de Michigan, se aprobó el que cualquier cirujano pudiera hacer mangas y no exclusivamente los bariátricos, porque ellos demostraron en su mismo estudio colaborativo que no había ninguna diferencia en cuanto a los resultados. Y por esto el Medicare aprobó este acceso a todos los cirujanos a hacer mangas gástricas y no solo los bariátricos, para que tengan una idea de la importancia de esta data. Pero ellos siempre hay muchos estudios que se han sacado de este estudio colaborativo porque fue el primero y tiene mucha longitud. Este estudio tiene mucho tiempo, mucha data. Y ellos dividen los tres grupos en reparación anterior, de hernias paraesofágicas, reparación posterior y reparación con mesh. El reparación anterior, no sorpresivamente, tiene la menor tasa de complicación, pero básicamente porque es poner un punto o decir que se puso un punto, porque muchas veces es tan dificultoso que dicen que lo hicieron, pero uno sabe que cuando uno vuelve para allá a reparar la recurrencia o la hernia original, uno se da cuenta que no hay ni cicatriz donde estaba el hiato. Casi el doble en las reparaciones convencionales, que es la de mesh o no mesh. No hubo diferencia en cuanto a complicaciones en antas. El nivel de satisfacción, quizá, como recuerden, esto es a un año, en cuanto a reflujo, fue bastante parecido en los tres, pero también, no sorpresivamente, se ve que la reparación anterior tuvo un incremento ya al año de reflujo y le garantizo que a los 3, 4 años es como si nunca se hubiese hecho porque básicamente nunca se hizo. ¿Cómo debería ser reparada? ¿A la vez o en estadios? Lo lógico es hacerlo a la misma vez. Uno reconoce la hernia, lo opera. En caso de que la cirugía se muestre dificultosa, la hernia es muy pequeña, hay que considerarlo. Si es un bypass, uno puede que se salga con la suya si ignora una hernia muy pequeña, pero hernias grandes se considera que están reparados. Y siempre yo tuve una inquietud que la traía mucho a los congresos y no recibía muchas respuestas, porque siempre había esa obsesión de que hay que cerrar el hiato en una manga gástrica. Y yo me paraba y preguntaba, ok, estamos cerrando el hiato, pero cuando nosotros hacemos hernias paraesofagiales sin ninguna cirugía bariátrica, sin manga, siempre agregamos una cirugía de reflujo. Entonces, ¿por qué estamos creyendo que solo cerrar el hiato es suficiente mecanismo para parar el reflujo si no estamos haciendo ninguna cirugía antirreflujo? En el caso del bypass, sabemos que el bypass es la mejor cirugía que existe de antirreflujo, pero no así cuando uno hace una fundoaplicatura. Todo esto son mecanismos que uno hace una vez que repara el hiato porque hay una incompetencia. Y nunca recibí una respuesta satisfactoria, era como me cambiaban de tema rápidamente, hasta que por fin, hace un año, un profesor invitado de Cornell, de hecho no me recuerdo el nombre desgraciadamente porque se merece que no, ellos sí hicieron un estudio por fin y resulta que solo cerrar el hiato justifica un 70% de disminución en el reflujo del paciente. Así que inclusive en las cirugías de estómago sin bariátricos, si uno solo cierra el hiato, ya hay un 70% de chance de que está disminuyendo el reflujo del paciente. Claro, al agregar un procedimiento de reflujo se complementa ese 30% que falta, pero siempre tuve esa duda, ¿cuánto es responsable el hiato? La respuesta ya hecha por estudios de ellos serios y los presentó y estuvo excelente ese paper del Cornell, creo que es Cornell o Columbia, uno de los de Nueva York, mostraron que 70% cerrar el hiato se le atribuye. Y como entonces en este mismo de la Universidad de Michigan se ve que en este es de un alumno mío, el doctor Gonzalo, él hizo una retrospectiva de sus pacientes reparándose después de la cirugía bariátrica, desarrollaron reflujo y los reparó, y él muestra resolución en más del 70% de los pacientes después de un año, pocos recurrencias y no hay ningún riesgo, digamos, en cuanto a morbilidad, mortalidad, sigue siendo una cirugía posible y sin mayores problemas. ¿Qué hacemos nosotros en la Cleveland Clinic, en los pacientes, en nuestros pacientes? Nosotros tenemos una causística de más de 6.000 casos a esta altura. Somos 3 cirujanos bariátricos, 2 tuvimos 20 años juntos y un tercero se nos agregó 10 años después. Entre los 3 tenemos más de 6.000 casos. Nosotros cerramos el hiato con sutura autoadherente o el alambre de púa, que sería la traducción del español al inglés. Fuimos los que describimos este procedimiento, ahorita se utiliza mucho en robótica, etc. Nosotros siempre lo hemos hecho así, nosotros no usamos malla. En bariátricos, cuando la vemos durante el procedimiento bariátrico, la operamos en ese mismo momento. Este es nuestro review, no de pacientes bariátricos, sino quisimos comparar la población obesa con no obesa en cuanto a los resultados, cerrando el hiato sin malla, y queríamos saber si valía la pena hacer este tipo de procedimiento en el paciente obeso, porque vamos a estar claros,
uno hace el procedimiento en un paciente bariátrico, pero el paciente sale a la sala de recuperación pesando exactamente la cantidad de kilos que lo trajo antes del quirófano. Es que el paciente se volvió flaco ahí mismo. Usted está haciendo una hernia yatal en un paciente obeso si la repara a la misma vez. Y nuestra pregunta era, ¿vale la pena? Si de todos modos va a recurrir, si en el paciente obeso no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo haciendo un bypass agregándole a un procedimiento que puede traer una morbilidad y seria? Cuando uno trabajar alrededor del esófago es como alrededor del duodeno. Es trabajo serio que si no hay que hacerlo, es mejor alejarse. Entonces, no incluimos pacientes bariátricos, pero sí comparamos obesos con no obesos. Se usó en todos el cierre de la hiato con nosotros usamos el que se llama Quills. Hay 3 tipos, el V-Lock, el Quills y el Stratafix. El Quills lo compró Johnson & Johnson, que es el mismo de Stratafix, pero mantuvo el nombre. Así que el V-Lock es de Medtronic y los otros 2 son de la compañía Johnson & Johnson y son muy parecidos. Simplemente nos gusta más porque siempre trabajamos con ese y es el que estamos acostumbrados. Vimos el Short Term Outcome y vimos que no había diferencia en complicaciones, en estadía, etcétera, entre el paciente obeso y el no obeso, y vimos que esta reparación no solo es segura, sino también es posible y conveniente en los pacientes obesos. En Bariatric Surgery hicimos el mismo paper que todavía no lo hemos publicado, pero les puedo adelantar, vimos en nuestros 20 años, casi 12 años, perdón, de experiencia, en el cual 300 bariátricos se les hizo a la vez hernias yatales reparadas sin mallas, sin pliegues, sin nada, simplemente poner esta sutura autoadherente para cerrar el hiato, y vimos en ellos 80% mangas, 20% bypass, la diferencia igual, los mismos outcomes, mejoramiento sintomático subjetivo del reflujo, no hicimos test para evaluarlo objetivamente, no hubo complicaciones y por ahora la recurrencia a los 2 años ha sido de menos del 4%, que se correlaciona con los pacientes obesos que hicimos sin cirugía bariátrica. En los pacientes que hacemos la conversión, tenemos una tasa de recuperación 26%, les reparamos también la hernia yatal. Esos son nuestros resultados. Muchísimas gracias.